Buenas tardes, profesor. Aquí estaría mi sustentación del primer parcial. Bueno, aquí, como observamos, está la solución del primer punto. Eh, pues el BJT necesita corriente en la base para funcionar, ¿cierto? Si el motor requiere mucha corriente, el microcontrolador pues no va a ser capaz de suministrarla y pues el transistor no satura bien. Por eso se prefiere un MOSFET que solo necesita voltaje, en cambio que el BJT funciona a través de corriente. Aquí observamos pues la conexión del circuito. El microcontrolador pues alimenta por un GPIO 3 o de 5 voltios a una resistencia de 10K. Pues tenemos un VCC de 12 voltios y acá se observa el motor que está en paralelo con un diodo en inversa. Ahora bueno, en el segundo punto, el divisor de voltaje y la resistencia de emisor hacen que el circuito se autocorrija. Si la corriente sube por temperatura, el mismo circuito la reduce y mantiene estable el punto de operación. Como observamos aquí, este sería el circuito del principio, donde tenemos 4 resistencias, una en el colector, otra en el emisor, y una R1 y otra R2. Para obtener el voltaje de Thevenin, que es como este circuito equivalente, pues primeramente se debe hacer un divisor de tensión, donde se toma en el denominador R2, la que está más cercana a tierra, y en el denominador la suma de esas resistencias multiplicados por el BCC. Y la resistencia de Thevenin, que es la que sería la resistencia de base en el circuito equivalente, sería el paralelo entre R1 y R2. Bueno, básicamente para el punto 3, los sensores de baja señal necesitan que el circuito no les quite energía. El JFET es ideal porque tiene una impedancia de entrada muy alta, lo que significa que prácticamente no toma corriente del sensor. Si se usara un dispositivo con baja impedancia, la señal se debilitaría o se distorsionaría. Por eso el JFET permite medir la señal de forma más precisa. Bueno, ahora para el punto 4, el JFET puede funcionar como una resistencia controlada por voltaje, pero solo cuando el voltaje entre el drain y el source es pequeño. Si ese voltaje aumenta demasiado, el transistor deja de comportarse como una resistencia y empieza a distorsionar la señal. Por eso mismo, para usarlo correctamente, se debe mantener en una región donde su comportamiento sea lineal, en este caso la región óhmica. Para el punto 5, el JFET también puede usarse como protección. Cuando la señal supera cierto nivel, el transistor entra en corte y deja de pasar muy poca corriente. De esta manera, actúa como un limitador que bloquea señales grandes y protege claramente los circuitos sensibles que están después. Ahora en el punto 6, el seguidor de tensión, o también se le puede decir un buffer, permite copiar la señal de entrada sin modificarla. Tiene alta impedancia de entrada, así que no afecta la señal original, y baja impedancia de salida, lo que permite transmitirla fácilmente a otras etapas. Esto es muy importante en señales de electrocardiograma, como lo dice la pregunta, que son muy pequeñas y se pueden distorsionar fácilmente. Entonces, pues el seguidor de tensión tiene que cumplir esta condición, que es la de Bout igual a BI, como lo vemos aquí en esta configuración. En este caso, el amplificador diferencial restador permite tomar una señal útil y eliminar el ruido externo. Esto funciona porque amplifica la diferencia entre dos entradas y rechaza las señales que son iguales en ambas, como en este caso. Como en este caso sería el ruido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos dos señales de entrada, B1 y B2. La primera señal es la señal sinusoidal que obtenemos más el ruido, y la segunda sería el ruido. Entonces aquí se sabe que se tiene que cumplir la relación entre resistencias igualadas, que sería para tener el puente balanceado, ¿cierto? Entonces R1 y R2 deben ser iguales, y R3, que sería esta, y la resistencia de feedback se igualan. Entonces aquí simplemente vamos a
cumplir con la ley de nodos. Primeramente vamos a utilizar un divisor de tensión y con ese divisor de tensión vamos a determinar el terminal positivo. Entonces aquí tenemos B1 que sería la entrada y se toma entonces en el numerador la resistencia que está más cercana a la Tierra, 10K, dividido la suma entre esas dos resistencias que nos daría 20K. Bueno, ahora obtenemos el resultado del terminal positivo, que sería B1 medios. Aquí se sabe que el terminal positivo sería igual que el terminal negativo, entonces por eso se cumple esta igualdad y volvemos a repetir leyes de Kirchhoff, con la primera ley de Kirchhoff, que sería la ley de corrientes. Ahora, tomamos que vamos de un terminal con mayor diferencia de potencial a uno con menor diferencia de potencial. Entonces tomamos que B2 menos B más dividido entre la resistencia de 10K. Ese sería nuestro primer nodo. Igualamos, esta corriente va entrando, esta va saliendo, entonces sería el otro lado de la igualdad. B más menos B out entre la resistencia de 10K. Estas dos resistencias son iguales, entonces se cancelan entre sí, se clausuran entre sí y se obtiene esto de aquí. Lo que queremos es despejar B out, ¿cierto? Entonces pasamos esto al otro lado, entonces obtenemos dos veces B más menos B2. Y bueno, ya sabemos aquí que B más es B1 medios. Este 2 que está multiplicando el B más se va a clausurar con el 2 del denominador y obtenemos que el ruido queda eliminado, porque se obtiene que B1 se resta con B2, pero aquí tenemos que la señal más ruido es B1, entonces, y aquí tenemos el ruido. Entonces de esta manera se va a eliminar el ruido completamente y solamente vamos a obtener la señal que queremos en la salida, la señal original, que no va a tener ningún tipo de ruido. Bueno, muchas gracias por la atención. Feliz resto de día.